Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, aquí nuevamente un programa con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy hablaremos de fruto y obras, la diferencia, qué dice este texto, cómo nos reconocen, cómo nos identifican, qué diferencia hay entre esas dos palabras. Espero que les guste, que aprendan, que sea realmente de aprendizaje para ustedes. Saquen su Biblia, los versículos para que los anoten. Recuerden escribirnos a los diferentes medios de comunicación, el chat de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión, y a nuestros WhatsApp. Ya ahorita el Banuri les va a dar esos números para podernos contactar. Un saludo a todo nuestro maravilloso equipo, que los veo muy lindos, muy guapos. Hola, Pau. Mauricio, Amán, doctora Vilma, me encanta cuando sonríe, doctora. Los amamos muchísimo y disfruten este programa. Buenos días, empieza, doctora. Muy buenos días a todos los oyentes. Siempre hemos discutido, hablado, analizado entre obras y frutos por algunos pasajes bíblicos. Recuerden que nuestro referente de estudio, de análisis, de comprensión es este texto llamado la Biblia, que internamente son las escrituras del Dios del pueblo de Israel, y que en este caso específico el autor es el Espíritu Santo. Entonces, no es tanto de discutir, sino de escuchar y entender lo que el Espíritu Santo, o leer y entender y comprender lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, a lo largo, esto han sido predicaciones, discusiones de todo tipo alrededor de estos temas y de estas palabras. Pero también sabemos que las palabras están dentro de un contexto. Están dentro de un contexto histórico, de un contexto gramatical, y entonces su uso y su significado depende del contexto, tanto de este contexto interno y externo que nos está diciendo. Entonces también por eso nos vamos a meter dentro del contexto de este texto, tanto externo, histórico, situacional, personas, y dentro del contexto interno gramatical, que es lo que está diciendo. Recuerden siempre de que, y no me canso de recordárselo, que estamos en una traducción al español, con diferentes traducciones al español, no diferentes contenidos, sino diferentes traductores y el mismo contenido, con las mismas palabras sinónimas. Entonces vamos a averiguar obra, tanto obra, ¿qué es obra? Ayer estábamos hablando que en la costa atlántica, y precisamente en Cartagena, la palabra obra tiene muchos usos. Esa obra del pintor, esa obra del ingeniero, esa obra artística, esa obra literaria. Pero en el uso cotidiano popular en Cartagena, cuando a alguien le van a preguntar si va a hacer alguna de sus necesidades al baño, dice, ¿vas a ir a orar? ¿Vas a ir a orar? ¿No? O la persona dice, no, no puedo atenderte ahora porque estoy obrando. Y entendemos todos que está en el baño haciendo una de sus necesidades del cuerpo, diferente a la orinar. Está haciendo el trabajo. Ese es un trabajo. Está caminando fuerte, sí. Placentero para algunos, gravoso para otros. ¿Comprende? Entonces miren las palabras dentro del contexto, cómo adquieren tanto el contexto situacional en ese momento, cultural, tiempo, región. Entonces vamos a escuchar así genéricamente la palabra obra en griego y en hebreo, y la palabra fruto en griego y hebreo. La palabra obra en general. Y en español también, que tiene muchas acepciones, como ya les he dicho, de acuerdo a la región, al tiempo, a la cultura, a la persona. Tiene muchos significados, pero cómo lo están usando en este texto la palabra obra y la palabra fruto. Digamos, a ver. Doctora, en el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra utilizada para obra es maasé, que viene de acción, elaborar, oficio o hacer.
Es un hacer, una obra es un hacer. Ya depende del apellido, si está haciendo una construcción, si está haciendo una pintura, si está hablando, si está corriendo, si está caminando, ya es el apellido de esta palabra. ¿Qué determina? La sola palabra obra no nos determina qué actividad está haciendo. No nos indica la actividad, la sola palabra obra, tanto en hebreo, en griego, como en español. Es un hacer, en griego también significa lo mismo. Alguien tiene ahí la palabra en griego que también significa lo mismo. Tanto en español significa lo mismo. En griego significa lo mismo. En hebreo significa lo mismo que esta palabra obra. En griego, ¿cómo es? Ergón. ¿No? Ergón. Ergón. Y también, ¿qué significa? Acción, hacer, laborar, es significando lo mismo. Es el mismo significado, pero el apellido, por la sola palabra obra, no sabemos qué está haciendo. Está haciendo una actividad, está haciendo un trabajo, está haciendo, elaborando algo, produciendo algo, haciendo algo, ¿no es? Pero la sola palabra no nos indica la actividad, qué es lo que está haciendo. Y la palabra fruto, ¿qué significa la palabra fruto? La palabra fruto tengo en hebreo, hay varias palabras. Una de ellas es peri. Peri significa fruto, o sea, cualquier producto de las plantas o árboles. ¿Sí? Cualquier producto es un resultado, es un producto. Y un producto que sale de un hacer, de un elaborar, de alguna actividad que haga, de alguna obra que haga. Entonces, las obras también producen el resultado de esa actividad, de ese hacer, produce un fruto, produce algo, ¿no? Cuando siempre hablamos de fruto, nos imaginamos siempre a nivel biológico, a nivel agro. Entonces siempre nos relacionamos, nos vamos allá a fruto, lo que produce ciertos árboles o ciertas matas, o nos vamos a eso. Pero la palabra fruto se puede utilizar en diferentes contextos, no solamente en el contexto biológico. Cuando uno dice, vea, ese es el fruto, muchas veces dice muchas personas que su salario es el fruto de su obra, de su trabajo, de su hacer. Su salario, usted ganó ese salario, ese producto, ese dinero que le dan o lo que le dan en recompensa a lo que usted hizo, a la hora que usted hizo, entonces depende y se usa como en diferentes contextos, pero está hablando siempre de resultado. Doctora, entonces obra y fruto están muy relacionadas. O sea, todas nuestras obras siempre producen un fruto. El quehacer, el tú hacer siempre te produce un resultado. Entonces podemos tomar ese resultado como un fruto de tu quehacer, pero no necesariamente. Entonces, ahora, ¿cómo catalogamos ese hacer, si es bueno o malo? Y si ese fruto que produce ese quehacer, muchas personas dicen, sí, con todo lo que yo camellé, con todo lo que yo trabajé, con todo lo que yo hice, este salario no corresponde como fruto, no es el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi labor. Fruto ñurido. Es un fruto ñurido, es un fruto que no corresponde a lo que hice. Entonces, a lo que invertí, a lo que produje, ¿no es? Uno cuando hace también una inversión, uno dice y comienza a recibir los ganancias de esa inversión, uno dice que está acorde ese fruto con esa hora, con ese hacer, con esa inversión. Y uno muchas veces dice, invierte, supongamos, 10,000 pesos y la ganancia son 5,000 pesos. Y entonces uno dice, en ese hacer tuve pérdida, porque el fruto, el resultado, la ganancia no concuerda con la obra. Entonces,
hay frutos inmaduros, podridos y todas estas cosas, ¿comprenden? Entonces, la obra es un hacer. El fruto, de acuerdo al contexto, es un resultado, una producción, una ganancia, un recibir, de acuerdo al contexto de la obra y al contexto del fruto. No solamente nos podemos dirigir a esto biológico, que la expresión fruto viene de ahí, de esa producción, podríamos decir, botánica, agropecuaria, o cómo se podría definir el área, el contexto de los frutos de los árboles y de las cosechas y de las semillas. Es Quedó como agrónomo el tema. Como el área, sí, como el área. Entonces No. también se relaciona cuando tú siembras una semilla, pero ahí también tenemos que aclarar, ¿esa semilla de qué? Como siendo la semilla, ¿esa semilla de qué? ¿No? Entonces, esa semilla es de melón, ya sabemos anticipadamente que va a producir melones. Que el resultado y la producción y los frutos va a ser melón. Pero ese melón, también su calidad, si es un buen melón o un mal melón, o un melón no comestible, porque se dañó, está llena de gusanos, está podrido y me hace daño, entonces el melón, siendo tan beneficioso, salió un melón que hace daño. Entonces también depende de la calidad de la obra y de la calidad de lo que produce la obra, de quién está haciendo esa obra, depende de la calidad. Hay muchas personas que tienen el mismo trabajo y su fruto es muy diferente. Produciendo el mismo trabajo. La calidad de este trabajo, el resultado de esa obra, de ese trabajo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Es como un Por la principio. obra en sí. ¿Cómo? Es un principio, Es como un ¿comprende? principio que cobija todas las cosas que hacemos. Yo lo veo, a mí me gusta sembrar maticas, por ejemplo, la que ven ahí atrás. Estaba chiquito y ya cogió vuelo. Pero yo regalo las hojitas, son las mismas para todos, salen de la misma base. Pero algunos dicen, eso a mí se me secó y se murió. Pero en otros se ve el fruto que es ya el árbol bonito, pero el principio es cobijado. ¿De qué dependió? De cómo la cuidó, sobre qué tierra la trabajó, si la abonó. Toda esa obra, ese trabajar, depende mucho de cómo se le ve al final el árbol. Doctora, el fruto. pero digamos en este caso con el ejemplo de Mauricio, es una semilla o una hoja que él regala y reparte, pero cuando tú compras y siembras en tu casa determinados, digamos, compras varios árboles de naranjas y siembras esos árboles de naranja en la misma tierra de tu casa y tú los abonas y los riegas igual, pero unas naranjas salen mejores que las otras. Ya ahí no es el problema de la tierra, sino de la semilla, ¿o de qué? Ni de la tierra ni la semilla, sino de la persona que está sembrando. Depende del sembrador. Pero si el Porque sembrador es el mismo. mismo. Miren todos los factores que inciden en una buena obra. Mira todos los factores. Depende de la calidad de lo sembrado. Depende de la calidad de la obra, pero también depende de la calidad del que está haciendo la obra. Para que los resultados tengan correspondencia con la obra. Muchas veces tú tienes una buena semilla, te lo sacan de una buena calidad, como dice Mauricio, una hojita de su matica que está frondosa, que está sana, y saca una hojita sana, pertenece a un árbol y a una mata frondosa, sana y todas las cosas. Pero viene la persona y como acabas tú de decir, se lo lleva para la casa. Y no hay la hojita o la semilla y ni más. Compóngase como pueda la bendita semilla. Y no se cultivó como en la parábola del sembrador. Como en la palabra del sembrador, sus frutos o van a ser escasos
o van a ser abundantes. Depende de qué, de la calidad del sembrador y de la calidad de la obra. Porque eso tiene muchos factores, pero tiene que corresponder. No puede salir de una buena semilla, de una buena tierra, de un buen cuidado. No esperemos que salga un fruto podrido. No podemos esperar eso. Lo más seguro, y ustedes lo pueden garantizar, va a salir un buen fruto. Un buen fruto. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer esos versículos que son muy importantes para ir desarrollando el tema. Entonces, un versículo de un buen árbol no da malos frutos. ¿No es? Un buen árbol da buenos frutos. Un árbol malo da malos frutos. ¿No es? Pero figúrense que a los que estamos en Cristo, en el contexto de lo que estamos en Cristo, y ahí hay muchas variables. Dice, por sus frutos los conoceréis. No dice que por sus obras. Pero cuando dice por sus frutos los conoceréis, como hemos empezado a hablar, está hablando también de ciertas obras y del que está haciendo esas obras para que se produzcan esos frutos. Recuerden que los frutos son un resultado de un hacer, Pero la persona puede estar haciendo esas mismas obras, pero no produce ese mismo fruto. Así como cuando a ti te entregan una matica bien frondosa o una buena semilla de calidad, tú la siembras en buena tierra, pero hay algunos factores en tu hacer que vienen y el resultado es un mal fruto. No es un fruto bueno. No es un fruto bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dañó? ¿Qué dañó? ¿Qué perjudicó? ¿Qué se hizo o qué no se hizo? ¿Qué perjudicó esa buena semilla, esa buena tierra y no está produciendo frutos acordes con la calidad de estos demás factores? ¿Qué hizo? Miren, vamos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que se dañara el fruto? ¿No? Y la producción, vamos a leer estos versículos que les he enunciado también para que lo mediten. Ustedes saben que en un programa de una hora no alcanzamos, y menos de una hora, no alcanzamos a desarrollar eso. Por eso los animamos, les estamos dando las pautas y le vamos a dar las pautas para que ustedes podamos todos comprender de qué está hablando. Está hablando, en la parábola del sembrador está hablando nomás de sembrar semillas de mango o de melón, o de qué está hablando. Cuando nos saca y nos hace ese ejemplo, ¿no? ¿De qué nos está hablando? No puede estar hablando literalmente de lo que usted tenga en cuenta para que que tiene usted que hacer para que esa semilla le produzca buenos frutos de lo que usted está esperando. Pero también está hablando en otro plano. Y podemos tranquilamente hablar de los dos planos. Y esta es la importancia de la escritura. Nos está hablando en un plano terrenal, humano, pero lo que nos está diciendo es de otro plano, de otro contexto, de un contexto espiritual y de un contexto espiritual que tiene que ver con este Dios. Entonces, en Mateo, ¿qué es lo que dice? 7:16, Do. Es Mateo 7:16, dice, por sus frutos los conoceréis. Vean, muy importante. ¿Y a quién se les está diciendo eso? A quienes conoceremos por sus frutos los conoceréis. ¿Nos está hablando de algún palo de mango, de melón? ¿De qué nos está hablando? ¿En qué contexto él está diciendo eso y a quién se los está diciendo? Por sus frutos los conoceréis. Y algo muy importante, no dice que los conocerán o reconocerán por sus obras.
Es muy importante, pero miren lo que estamos hablando de la concordancia de las obras y los frutos. ¿No es? Exacto, todo eso estaba pensando. Ajá, Por los ajá, frutos me conocerán, ajá, pero las obras producen unos frutos. ajá. Entonces ahí, ¿cómo, o sea, cuáles son los frutos que salen de mis obras? Me conocerán a través de los frutos producto de No es mis que obras. salga de tus obras, la produce tu obrar. Recuerda que el fruto no es una producción, es un resultado. Exacto, es un resultado, pero entonces de unas obras, de un De una hacer mío. Eso. Y cuando tú ves los frutos de alguien, porque estamos hablando aquí, por eso ahí a Baduri, ¿a quién le estaba hablando y quién estaba hablando? De que por los frutos los reconocería. Estaban hablando de un palo de mango, Estaban hablando de personas, de de profetas. personas. Entonces, son las obras de una persona. Ujú. Son las obras de una persona. Aquí ya no estamos hablando de las obras y los frutos agros del alma, ¿ya? Ni estamos hablando de los frutos y de un trabajo con su salario. Aquí no estamos hablando, aunque en algún momento también lo relaciona, cada obrero es digno de su salario y de acuerdo a la obra que esté haciendo, ¿comprende? Y en qué plano y en qué contexto es esa obra y cuál es el salario para determinadas obras. Hay muchas obras que su salario no es en plata, Ujú. que su fruto, su resultado, su ganancia no es en plata, ni en dinero. Hay muchas obras que no, su resultado no es dinero, porque no están en contexto económico. ¿Comprende? Y vamos a ver, muchas veces nosotros lo que consideramos como pérdida de un esfuerzo es al contrario. Muchas veces preguntamos, mira, sudando todo el día y haciendo eso todo el día, ¿y qué te ganaste? ¿Cuánto te ganaste? Y la persona dice, es que no estaba haciéndolo por dinero. El fruto de ese esfuerzo no es dinero. Entonces no me lo miras así, el fruto. ¿Comprende? Entonces, no me analicen la obra, lo que hice, la obra que hice, el trabajo que hice, no era para tener dinero. Entonces, muchas veces la persona que nada más está pensando en dinero, dice, ah, tú eres un bobito, tú eres Doctora, un menso, tú eres un menso. Entonces, a ti no te interesa el dinero. Es que no es que no me interese el dinero, este trabajo, esta obra, no es para yo obtener dinero. Eso es muy diferente. Mi resultado es, mi fruto son, los frutos de esta obra son diferentes al dinero, pero igualmente valiosos e importantes. doctora, con Ujú. esto que usted dice entonces, sí hay una relación entre obra y fruto, ¿cierto? Ajá, ajá. Pero no es una relación matemática exacta. Hay una Exacto, dependencia. Hay una dependencia, primero, de qué tipo de fruto está esperando cada uno. Por ejemplo, lo que usted explica. exactamente. En un trabajo, yo puedo hacerlo muy bien, como para un fruto determinado, pero ese no ser el fruto que obtengo, no porque no porque esté condicionado a mi actuar, sino por otras condiciones que pueden Ujú. afectarlo. Me imagino que así también sucede cuando hablamos de estos frutos en la Biblia. De estos frutos en la Biblia, dentro del contexto, porque la Biblia también habla de frutos agropecuarios, Así. ¿comprende? No, ese llamaba la atención que ahí en Mateo, antes de lo que Ajá, leímos, hablando de cuidarse de los falsos profetas. ajá. Por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces está dando una forma de cómo identificarlos. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta qué clase de fruto, que puede ser un falso profeta, pero que todo el mundo siga. Puede estar profetizando, comprende, puede estar Y profetizando toda y la está gente, diciendo, el Señor dice tal cosa. Ah, y pero puede ahí ser está diciendo que por el fruto, no por la obra, Doctora, no por el hecho de profetizar y decir, el Señor dice tal cosa. Recuerde que entonces, puede profetizar estar es no profetizando, hablar. puede ¿Ah? tener muchos seguidores, pero no necesariamente ese es el fruto que tengo yo que utilizar para... Ese no es el fruto, ¿no es? El fruto es lo que
en este caso de profeta, lo que Dios dice que va a producir esa palabra, Correcto. que va a producir esa palabra. Porque el profeta se refiere a que está diciendo algo que Dios está diciendo, ¿no? Y la palabra de Dios es hacedora. Pero si no está produciendo frutos esa palabra, ya yo tengo que pensar quién es el que está hablando, quién es el que está actuando, porque no está produciendo frutos. Bueno, esa palabra, ¿por qué no está produciendo frutos? O está produciendo frutos no correspondientes a la palabra. ¿No? Me surge también una inquietud con este versículo y es, hace referencia a los reconoceréis, a cuál es la importancia de reconocimiento, quién tiene que reconocer o por qué es importante ese reconocimiento. Y lo pongamos en términos agropecuarios, pongámoslo en términos agropecuarios. Siembro una semilla de mango, abono, es fructífero, y cuando sale, no sale mango, sino una manzana. Y yo estaba sembrando mangos. Entonces ya me tengo que ir que lo sembrado estuvo errado. Lo sembrado estuvo errado. Porque mi expectativa era que saliera mango y sale manzana. Y en todo el proceso no me di cuenta. No me di cuenta, no lo reconocí. No sabía del error o de la equivocación que estaba cometiendo en varios aspectos. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando sale el fruto. Ahí reconozco. Y mira, todo ese proceso, toda esa obra estuvo mal. En función al fruto. En función al fruto. ¿Comprenden? Ahora, no solamente que tiene que estar en concordancia con con la semilla, con las raíces, con los cuidados y todas estas cosas, sino que también puede ser un árbol de mango y una semilla de mango, pero vienen y salen los frutos de mango, sale el fruto de mango, pero salen esos frutos ñuridos, como decía Mauricio ahora. Sale el fruto ñurido, lleno de gusanos. ¿En dónde se dañó? ¿Cómo se dañó? Y también me surge, disculpa doctora, ahora cuando ustedes daban el ejemplo de en el actuar, yo he trabajado duro, he invertido en ese trabajo, pero mi paga, mi fruto de este trabajo, mi recompensa no fue la que yo estaba esperando. ¿Ahí qué es? ¿Qué se mete ahí para que ese fruto no salga con lo que yo... ¿Quién te está reconociendo ese trabajo y quién te lo está pagando? ¿Quién te lo va a pagar? ¿Comprende? ¿Cómo vas a obtener ese fruto de la ganancia económica? Eso tiene uno que analizarlo. Y saber dónde invierte, cómo invierte. Y ¿Dónde está invirtiendo? ¿Dónde está invirtiendo? Si quiere un fruto de eso. ¿Dónde está invirtiendo? Y no solamente invertimos en semillas, invertimos en muchas cosas. Invertimos en el reino celestial. ¿Cómo invertimos en el reino celestial? Por eso en temas aquí agropecuarios y de la vida general, es mejor cuando uno siembra con orientación de alguien que sí sabe dónde debe sembrar uno. ¿Dónde debe sembrar y cómo sembrar? Así ¿Y también cómo cosechar? así también debe funcionar en el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo nos puede indicar dónde debemos sembrar. ¿Y qué resultado? Aquí estamos hablando de unos resultados diferentes a lo económico, diferentes a lo del agro. Y sabemos que está hablando de personas que actúan. Miremos la calidad y la actuación de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Filipenses, y qué dio como fruto y como resultado esta persona y esta obra del Señor Jesucristo. Filipenses 2:5. Ajá. Voy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, aquí hay una persona con la calidad de esta persona, Dios hecho hombre. No tuvo en consideración el que era Dios. Y se hizo hombre, y ya estando en la condición de hombre, él siendo rey y siendo Dios, se hizo siervo. Se hizo siervo. Y obedeció al Padre, que también le había organizado unas obras. Y las obras de él, la calidad de esta persona, es con estas características, esta persona, tanto de Dios como hombre, se hace siervo. Y estando en la condición de siervo, se somete a morir en una cruz. A morir en una cruz. Y resucita. ¿Qué ganó? ¿Cuáles son los frutos de esta obra de esta persona? ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué dio como fruto? La salvación La salvación del ser humano. del ser humano, Es uno de los frutos, uno de los frutos. la En vida. el agropecuario, de pronto no hay un árbol que dé en cada ramita diferentes frutos. Pero miren aquí, va a dar diferentes frutos. La salvación al ser humano. ¿No? A todo el que crea en esa persona y en esa obra. Y ya tendríamos que hablar qué es la salvación, de qué lo salvó y todo lo demás. Pero también dijo que el que no esté pegado a mí y esté en mí, tenéis vida o no tenéis vida. Entonces el fruto de dar vida es un fruto de vida. ¿Eh? Y también es un fruto que va a producir y va a provocar buenas obras. No digo, como dicen Romanos, no hay ni uno bueno, todos son pecadores y todos nacemos muertos. Miren el fruto de la obra de esta persona y lo que hizo esta persona. Es un hacer, lo que hizo esta persona. ¿Eh? Dio como fruto salvación a las personas, dio vida, pasó de la muerte a la vida y también a producir, también produjo en esa persona buenas obras, buenos frutos, ¿no es? Buenas obras. También dio como resultado tener al Espíritu Santo. También dio como resultado que nos adoptaran como hijos de Dios, a los que estamos en Cristo. Mira esta diversidad de frutos. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. No dice que por las obras, sino por los frutos que dieron origen a esas obras, ese actuar, ese resultado de esas obras. Entonces uno reconoce la raíz de ese árbol por el fruto que está dando, aunque la raíz no la estoy viendo. Aunque la raíz, entonces cada obra produce cierto fruto, pero la raíz puede estar buena, porque sale un fruto podrido. La semilla está buena, los cuidados están buenos. ¿Y por qué sale un fruto podrido? ¿Qué pasó por ahí? La calidad de lo que está. Un árbol bueno produce buenos frutos. Sí, la calidad del que hace las obras, no la obra en sí, sino el que hace la obra, dará frutos buenos, frutos saludables. Entonces, no solamente es con la obra en sí, sino quién está haciendo la obra.
la calidad del que está haciendo la obra. No solamente qué obra está haciendo, sino la calidad de la obra del que está haciendo. Y figúrense, para la obra de fe, de creer en la persona y la obra del Señor Jesucristo, no la hacemos nosotros. La hace el Espíritu Santo. Tanto en el inconverso como en el creyente. De creer en el Señor Jesucristo, la obra la hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el resultado, el fruto de la obra del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el resultado, la obra del Padre. Pero los tres están ahí metidos. Eso es una unidad. Yo no los frutos no los veo independientemente a la obra ni a la calidad del que la hace. Los frutos dependen de la calidad del que la hace, la calidad de la obra que se hace. Y entonces los frutos van a salir concordantes con la calidad de quien está haciendo las obras, con la calidad de las obras, la calidad de las obras. Así de eso dependerá el fruto, la calidad del fruto. Entonces puedo yo decir, yo puedo empezar por aquí, hablando de la calidad y la calidad de las obras y la calidad del que obra y actúa. Pero yo también puedo empezar por los frutos. Y para los frutos es más seguridad, porque en el trayecto hay algún factor que daña la producción de frutos. Cuando veo un fruto y veo los frutos, ya puedo analizar la calidad del que hizo la obra, la calidad de las obras, de dónde proceden, de qué proceden y si son de buena calidad. A veces es imposible, entre comillas, imposible que un árbol malo produzca algo bueno, pero puede estar produciendo mangos, pero los mangos salen podridos. Es un fruto dañado, pero está produciendo algo. Toda obra, todo lo que hacer produce algo, da como resultado algo, tiene unas consecuencias, llamémoslo consecuencias. Tiene unas consecuencias. Pero esas consecuencias pueden salir excelentes, acorde con la calidad y con todo el proceso, o no acordes, pero está dando fruto, está dando unas consecuencias. ¿No? Y la paga por ejercer el pecado, que son consecuencias de muerte. El salario del pecado es muerte. Usted está haciendo algo. Usted está haciendo algo. Usted está actuando. Usted está haciendo una obra. Hasta con esfuerzo, sin esfuerzo, eso no interesa. Y usted hasta lo puede hacer de muy buena calidad. La persona pecadora puede hacer muy excelentemente el pecado. Lo hace divinamente, como dicen por ahí popularmente. Lo sabe hacer, le produce, entre comillas, resultados, satisfacciones y todas esas cosas, pero al final, el fruto, cuando comienza a salir el fruto, las consecuencias, en esta tierra y en la otra, fíjense, son de muerte. Eso es muy diferente. ¿No? Y teniendo una buena semilla, teniendo una buena tierra, teniendo unos buenos procedimientos y todo lo demás, y unas indicaciones muy adecuadas, ¿no? En estos días sembré unas maticas de flores
llegaron muy verdes, rosadas, me dieron las indicaciones, seguimos al pie de la letra las indicaciones, se murió. ¿Qué pasó? La mano que llaman. ¿Qué factor incidió? Ahí todavía estoy analizando eso. ¿Qué factor incidió? Que los resultados de todo un trabajo, de toda una obra, haciéndola bien, como que se muere. Pero también depende del terreno, Doc. No, podría Bueno, decir. le trajimos un terreno muy especializado. ¿No? El sembrador. ¿No es? Ah, comprende. Entonces es muy diferente. Vamos a leer varios versículos que tienen que ver con esto que estamos hablando. Estamos en otra dimensión, estando aquí en la tierra. Estando aquí en la tierra. Y vayan entendiendo que tienen que ver las obras. Pero por las obras no reconocen, ni por las obras se salvan. Mire, por una obra es la salvación, por creer en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, como nos dice Juan 3:16 en adelante. ¿No es? Él es el que nos pasa, ni ese creer es una obra de nosotros. Ese creer es una obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Y que produce esos resultados y esos frutos. Entonces, el que está en Cristo, que es una nueva criatura, sus frutos tienen que ser al igual del Señor Jesucristo. Pero Él dijo una cosa, los que creen en mí y están en mí, mayores cosas que yo harán. O sea que nosotros, estando en Cristo, podemos mejorar el fruto. Mayores cosas que yo harán, un hacer. Él vino limitado por unas horas, lo que tenía que hacer para salvarnos. Mucha gente a veces me pregunta, ¿y que por qué el Señor no se casó? Digo, eso para la salvación no nos hubiera ni ayudado ni perjudicado. ¿Cuál es el problema? El que se casa no peca y el que no se casa no peca. Eso no hay ningún problema. ¿No es? Hay un versículo, Doc, en Colosenses 1:10 Ajá. que me parece muy interesante con lo que el Espíritu Santo nos está revelando en este momento, la importancia de dónde estamos sembrando y quién es el que siembra. Dice, para que andéis como es digno del Señor Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Entonces, hay que sembrar, hay que hacer a la manera de Dios. A la manera, no solamente hacer, sino a la manera de Dios. Acordándome de las maticas estas, creí que estábamos haciendo a la manera que nos indicaron. Y ahora las voy a arrancar a ver si las sembré y no las sembré yo. Le dije a otra persona cómo la sembraba. Y yo le dije, la sembró a la manera que yo le dije, sí. Lo voy a revisar porque algo tuvo que haber fallado, pero no falló la matica, ¿no? Algo en el proceso. ¿No? Mauricio. Con respecto a los frutos, de ese hemos dicho que estamos hablando, hay un versículo de Filipenses 1. O sea, tú ahorita mencionaste que el Señor Jesucristo hizo una obra y de eso hay unos frutos, que es, por ejemplo, uno de ellos, la salvación para el ser humano. Por ejemplo, en Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo,
Cristo. Para gloria y alabanza de Dios. Pensando en la obra del Señor Jesucristo para salvación, ahí también estuvo implícito Dios, o sea, el Padre y el Espíritu El Santo. Padre O sea, que ellos también obraron en esa obra de salvación. permanentemente están orando. Permanentemente están orando sobre la salvación. Permanentemente. Miren en Hechos 2, creo que 22, miren lo que dice. Venga, adelante. Miren lo que hizo el Padre. Sí, mientras lo... Dos quedó. 2:22 dice, Aquí está, sí. varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Quién estaba actuando en Cristo? ¿Quién estaba actuando en Cristo? El Padre estaba actuando en Cristo. No son la misma persona, pero el Padre estaba actuando en Cristo. Dice, vuélvelo a repetir así lentamente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sí. A Ahí estaba actuando el Padre. Ahí estaba actuando el Padre en Cristo. En Cristo. Sí, porque dice que él hizo entre vosotros por medio de él. De él. Exacto. Y por ahí veo mi pregunta, porque en Filipenses te acaba de decir que dice que llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea, es como si ya nosotros no hiciéramos, sino que es Jesucristo haciendo. Jesucristo haciendo en nosotros por medio de nosotros. Ajá. Listo. Sigue, y sigue ahí, sigue, mira lo que dice ahí. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, ¿quién planeó las obras y la persona del Señor Jesucristo? El Padre. Dice, por anticipado consejo del Padre, de Dios, prendiste y mataste. ¿No es? Eso lo determinó el Padre. Y el Señor Jesucristo lo ejecutó. ¿Comprende? Eso lo determinó el Padre. Y el Señor Jesucristo lo ejecutó. Pero miren, eso lo hizo. Es una obra del Padre, pero que el Señor Jesucristo hizo. Esta obra del Señor Jesucristo procede del Padre, pero también procede del Señor Jesucristo porque lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí agarra? Entonces, las obras, leamos Efesios 2, del que está en Cristo. Entonces, las obras del que no está en Cristo, que está muerto y pecador, ¿quién la está haciendo? No lo está haciendo Dios. El mismo ser humano, no. El mismo ser humano. Pero el ser humano está muerto y es pecador. Y aunque esté haciendo, entre comillas, una buena obra, esa buena obra está dañada. No sirve para salvación. No sirve para salvación. Porque es una buena obra que no procede de Dios. Entre comillas, si lo llamamos buena obra. Entonces, muchas personas no creyentes, no que no están en Cristo, no salvas, supongamos, su comportamiento es excelente. Pero ese comportamiento excelente, porque es que no vamos a negar que la persona que no mata no tiene un comportamiento excelente. La persona que no miente no tiene un comportamiento excelente. La persona trabajadora, como no vamos a decir que no es un trabajo y una persona en un comportamiento y una obra excelente. Pero no produce frutos de salvación. O sea, sí produce frutos, pero no esos frutos de salvación. O sea, todos tienen unos frutos, pero dependiendo de lo que yo quiero tener. Exactamente. De otra calidad. ¿Para qué sirve el mango y para qué sirve la manzana? ¿Y para qué sirve la zanahoria? O sea, yo puedo tener un buen actuar, un buen obrar para que aquí en esta vida y sobre esta tierra pues tenga unos frutos de reconocimiento, digamos, de dignidad, de responsabilidad. A mí alguien que me dijo, cuando estábamos presentándole al Señor Jesucristo, y me dijo,
entonces ¿de qué me sirvió yo no haber matado? Ay, mi niñito, pues usted no tiene el remoquete asesino, no tienes el sentimiento de culpa si acaso tienes algún tipo de conciencia, pues no estás en la cárcel, no estás huyendo, puedes dormir tranquilo. Las personas te dan un trato amable y considerado porque tú sabes que tú no eres un delincuente ni un asesino, tienes mucha ganancia y te sirvió de mucho. Te sirvió de mucho estas obras, pero para salvación no. No es para pagar tus pecados, no. Para darte vida, no. No sé si leemos el que nos pediste, Efesios 2:8, que es muy pertinente en este momento. Hasta el 10. Desde el 8 hasta el 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras y los buenos frutos del creyente los produce Dios. ¿En la persona de quién? Gálatas 25:22 es. ¿Quién produce en el creyente estos buenos frutos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que fue un fruto que nos produjo la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. A todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos dieron el fruto del Espíritu Santo. Y ya el fruto del Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros? Ahí dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. Es la manera del Espíritu Santo. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se está siguiendo ni por la ley, ni por la carne. Es lo que Él determine para cada uno de nosotros. Doctora. Ajá. O sea que, como tratando de unir todos, decimos, las obras no son para salvación. Estamos claros. Y las obras que van a producir los frutos de los que estamos hablando son las obras que parten del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Ya dijimos, el fruto es la salvación. Ajá. Del Espíritu Santo. El fruto de la obra del Señor Jesucristo. Esto fue la salvación de nosotros. Y ahorita leemos en Gálatas lo que nos dice un poquito de eso, pero entonces son del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos en dónde y quién, ahí tenemos el procedimiento, en dónde y quién tenemos que celebrar, y no estamos hablando de ley, o sea, no estamos hablando de cumplimiento de ley o de pecado. Estamos hablando de seguir la dirección del Señor. Entonces volvemos a retomar lo que en un programa anterior hablábamos. Vuelve en un tema de relacionamiento y de confianza, no en un tema de cumplimiento de una serie de obras, sino de relacionamiento y de confianza, y de andar en ese relacionamiento y en esa confianza con el Espíritu Santo y con el Señor. Ahí creo que mismo en Gálatas dice, no sean guiados por la carne, sino sean guiados por el Espíritu Santo. Leamos en una carrerita ese versículo de Gálatas, es Gálatas 5:16. Y esas buenas obras, ¿como para qué? ¿Comprenden? Vamos a ver que esas buenas obras son las obras de fe. Las obras de la carne, todas las obras de la carne son pecado. Todas las obras de la ley, si yo las obedezco, no son pecado, pero su fruto no es salvación. Su resultado es para otra cosa que nos lo dice también. Estas obras de la ley es para mostrarnos que somos pecadores y llevarnos a Cristo. El fruto de la ley dada por Moisés es podernos llevar a Cristo, que nos podamos reconocer pecadores, lo hagamos o no lo hagamos, obedezcamos o no obedezcamos, pues es porque nacimos pecadores, no porque pequemos somos pecadores, sino porque nacimos pecadores pecamos. Eso es muy diferente. Y la ley, esta ley que proviene de Dios, dada por Moisés, su objetivo no era salvación.
Su objetivo, su fruto era podernos reconocer nosotros como pecadores y llevarnos a Cristo. Aceptar la persona y creer en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Doctora, yo sé que ya nos queda muy poquito tiempo, unos cuantos minuticos, pero entonces ahí me muestra que hay muchísima confusión y luego hasta por mi propia vida, porque muchas personas a mí me han juzgado porque me han dicho, usted no parece que estuviera en Cristo por ese comportamiento, o me han dicho en otros momentos de mi vida por situaciones personales, me han dicho, pero usted cómo hizo eso, y entonces qué pasa con lo que usted habla, con lo que usted enseña, con lo que usted predica. Por eso, no tiene nada que ver tu comportamiento, te van a reconocer es por tus frutos. Entonces mira lo que está diciendo, es muy diferente a lo que usted predica, a lo que usted dice. Esos son los frutos que está produciendo. ¿Comprende? Que es de la obra del Señor Jesucristo, no de la obra de nosotros. Y esos frutos, vamos a leer los frutos para terminar, que se produce y quién los produce en el creyente. El creyente en Cristo, no el creyente así, en este Cristo, entre otras cosas. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues esto se opone el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. No heredarán, eso es importante, no heredarán en el reino de los cielos, no heredarán, no recibirán ninguna herencia, ninguna recompensa. Y le está hablando a creyentes. Recuerden que ahí le está hablando a personas que están en Cristo. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos Entonces hagamos el vanaglorias. comportamiento de nosotros está supeditado a lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo y está produciendo en nosotros. Los frutos del creyente son del Espíritu Santo que salen a través de nosotros. Salen a través de nosotros. Los frutos del Espíritu Santo salen a través del fruto del Espíritu Santo, sale a través del creyente. Y miren lo que es amor, paz, amabilidad, justicia. Esa es otra cosa. Y ya no está hablando de obras, pero sí está hablando de obras, pero que salen del Espíritu Santo por medio del creyente. ¿No Se nos acabó el tiempo, doctora. Solo le puedo decir a nuestros oyentes que reciban el fruto de la obra del Señor Jesucristo por su muerte y su resurrección para tener vida, salvación y perdón de pecados. Un abrazo para todos ustedes y un buen día. Chao, Buen sábado. feliz día.